Vamos. Arrancamos con muy buenas noticias. Ya está el cronograma de las entregas Recording in progress. de los dos proyectos. Sí, son dos. ¿Listo? Bueno, entonces arranquemos. Buenos días a todos. Espero que estén muy cómodos desde sus casas, porque nosotros aquí estamos empapados. Pero bueno, hace parte. ¿Listo? La idea de hoy era que el auxiliar John Pinto se iba a presentar con ustedes para hablarles un poco de las entregas del proyecto, de los dos proyectos. ¿Sí? Este es el documento, entonces él ya tiene sus correos, ¿listo? No se preocupe, ya los estará contactando. No sé si ya lo hizo. No, todavía no. Vale, listo, todavía no lo ha hecho, pero en breve lo hará. ¿Listo? Entonces, bueno, este documento se los va a compartir a ustedes. Hay dos proyectos, ¿sí? Y básicamente el enfoque de los proyectos es a la realización, diseño de PCBs. ¿Es una PCB? Una placa de circuitos impresos. Si ustedes se meten en la página de la escuela de electrónica de la Javeriana, de la Nacional, de los Andes, de MIT, de Harvard, siempre va a haber una foto de una PCB. Siempre. Entonces, independientemente del área donde ustedes van a trabajar, pues es necesario aprender a hacer PCBs. ¿Por qué? Porque es el mecanismo para que ustedes prueben su idea, su concepto. ¿Listo? Entonces, por eso el énfasis. Y esta es la materia, yo diría la única materia, bueno, esta y tal vez diseño, en donde verdaderamente hacemos un enfoque en PCBs. ¿Listo? Entonces, por eso, pues, la importancia de que ustedes trabajen eso, ¿vale? Entonces, como van a haber diferentes reuniones con John, vamos a tratar de buscar un lugar que sea presencial para que la interacción sea mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, la idea es que él haga auxiliaturas 2 veces a la semana. ¿Qué es lo que toca hacer? Cuadrar un horario que les sirva tanto a ustedes como a los de los lunes y miércoles. Para todos va a ser imposible, estamos de acuerdo, pero vamos a tratar de que sea para la mayoría. ¿Listo? Bien. Entonces, en las auxiliaturas, ustedes instalarán Orca y comenzarán, digamos, todo el flujo de diseño de PCB que tiene preparado John. ¿Vale? Bueno, aquí hay una entrega un poco bastante importante, que es esta de acá, que es el carrito de compras para el proyecto. ¿Qué es eso? Es el carrito que ustedes van a generar con los componentes que van a mandar a traer. ¿Vale? Entonces la idea es que haya grupos de 4 integrantes, máximo 5, que hagan una PCB, ¿sí? Que la manden a fabricar y que también, digamos, traigan los componentes. Entonces sería una PCB por grupo, pero todos los integrantes del grupo tienen que hacer todo el flujo. Cada uno de ustedes, y está bien claro acá, ¿cierto? Debe realizar las entregas. Obviamente se seleccionará, digamos, la placa de PCB o el diseño de PCB que más les guste a los del grupo. ¿Listo? Y eso es lo que se mandará a fabricar para que ustedes en enero
¿Listo? Si ustedes se dan cuenta de las fechas, eso sería, ok, 28 de enero, ya esté soldada la placa con los componentes. La idea es mandar a traer los componentes ahorita en diciembre, ¿sí? Para que cuando ustedes regresen en enero, ya esté todo listo y simplemente solden. ¿Bien? Esa es la idea. Ustedes mismos van a soldar. ¿Ya han soldado? ¿A ver, ya soldó? ¿Con Cautín? Vamos, más o menos. Listo. Van a aprender. Chéverísimo, ¿no? Exacto. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este carrito, la idea es tenerlo el 10 de diciembre, pero entonces, pues vamos a coordinar a todos los grupos que están viendo dispositivos conmigo. ¿Para qué? Para hacer un único pedido y que no salga tan caro el envío. Imagínense, creo que son 50 alumnos, entre los dos cursos. Ahí vamos a, digamos, pues el envío, el costo del envío que hace parte, ¿sí? Pues se va a reducir. ¿Listo? Entonces la idea es reducir al máximo los costos porque pues sabemos que pues algunos tienen un poco más de difícil acceso a la económico que otros. ¿Listo? Entonces la idea es entre todos colaborar para reducir los costos para todos. ¿Listo? Esto con el fin de que, ustedes tengan un multímetro que ustedes puedan llevar a su casa y decirle a sus papás, vea, yo hice esto y es mejor que los multímetros que hay comerciales, por ejemplo. ¿Sí? Y algunos, ¿no? ¿Listo? Entonces ese es el objetivo del primer proyecto. Bien, entonces vamos a tener que coordinarnos muy bien. Recuerden que si un grupo se retrasa, puede retrasar a otros, o peor aún, se quede por fuera del envío, ¿no? Entonces por eso es que vamos a tener que cumplir bien a cabalidad, ¿cierto? Los tiempos. ¿Listo? ¿Estamos? Bien, ok. El segundo proyecto, ese lo vamos a ver la teoría en el corte de diodos y de semiconductores. ¿Sí? La idea es hacer un conversor de AC a DC, ¿sí? Es decir, coger un cable, conectarlo aquí a la fuente y tener a la salida una señal DC. Eso solo va a ir hasta diseño de PCB, hasta ahorita. No lo vamos a implementar. ¿Por qué? Pues porque ya sería mucho trabajo. ¿Listo? La idea es que ustedes, digamos, logren empaparse de lo que más puedan del diseño de PCBs. ¿Bien? Pero pues, digamos que para este segundo caso no vamos a pedir implementación, porque sabemos que, bueno, pues aparte de que requiere tiempo, también puede salir, también hay un costo económico, ¿no? Entonces, solo vamos a implementar el primero. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es montar grupos de 4 personas. Yo les voy a enviar la lista para que ustedes se organicen y cómo va a ser esa organización. Entonces, a cada uno de ustedes le vamos a permitir que se haga con un compañero. Ustedes digan, no, yo trabajo muy bien con tal persona, entonces nosotros nos llevamos muy bien y vamos a hacer una pareja. Listo. Y nosotros con John vamos a coger otra pareja de manera aleatoria y los vamos a unir. Esto con el fin de que, pues, de demostrar de que no toda la vida es color de rosa, ¿cierto? Sino que uno, pues, tiene que trabajar, ¿cierto? Con personas que no conocen, ¿sí? Con personas con las que nunca he trabajado, entonces, pues, hace parte del ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a emular un poco eso, aunque, pues, les damos la posibilidad de que escojan a alguien con quien se entienda muy bien trabajando, ¿vale? ¿Estamos? Listo. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Te escucho bien o no? Yo sé que la lluvia está de fondo terrible. Voy a terminar sin voz al final de la clase, pero bueno. Andrea, ¿se escuchó bien? ¿Se escuchó bien o no? Sí, profe. Sí, listo, vale. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿No? Carlos, ¿usted solo? No, hace parte, ¿no? Hace parte del aprendizaje que, digamos, se quedó atrasado por la pandemia. ¿Sí? Entonces, qué mejor que aprovecharlo en esta clase. ¿Listo? Entonces, cada proyecto va a ser 7.5 y 7.5% de la materia. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí están todas las indicaciones. Yo creo que hoy mismo le voy a pedir a John que les envíe esto a ustedes
para que ya vayan, digamos, teniendo una idea más concreta de las entregas. ¿Listo? Nuevamente, les digo que por más de que se envíe una única PCB a fabricar, lo pueden mandar a fabricar aquí en Bucaramanga, lo pueden mandar a fabricar a Medellín, digamos que los costos son bien reducidos. Todos tienen que hacer el ejercicio, ¿no? Digamos, todos tienen que hacer el ejercicio, entonces todos tienen que hacer todas las entregas, ¿sí? De manera individual, ¿no? ¿Por qué no digo? Porque el semestre pasado yo no estuve muy pendiente de eso y había gente que simplemente hacía un control C, control V de otros proyectos de otros compañeros y entregaba eso. Pues claramente eso no es correcto, ¿sí? Entonces había penalización. ¿Listo? Bueno, ¿dudas, preguntas? Pues muchachos, pues lo único que les digo es que le saquen proyecto a estos, le saquen el gusto a estos dos proyectos, ¿cierto? Porque verdaderamente esta es la única materia en donde se hace un énfasis bastante importante, digamos, donde a cada uno de ustedes se les coge de la mano y les decimos vamos paso a paso para que entiendan bien cómo es el diseño. ¿Listo? Entonces, espero que les puedan sacar el jugo a esto y bueno, como saben, pues hace parte de cualquier carrera de ingeniería del mundo, ¿no? Este conocimiento. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? El carrito de compras, sí, el carrito de compras es por grupo. Y mira, entonces, por ejemplo, ¿aquí qué dice? Va a tener que crear un sitio web, ¿no? Entonces, creación de un sitio web. Cada grupo debe crear un sitio web por medio de Google Sites. ¿Sí? El nombre del sitio, bueno, tiene una nomenclatura y debe tener un URL. ¿Sí? El site debe contener el nombre y foto de cada uno de los integrantes y todos los integrantes del grupo deben ser administradores del site para que cada uno pueda realizar su propia entrega. En el site, cada grupo debe subir las entregas antes de la fecha límite respectiva. Cada grupo debe subir, pero cada integrante del grupo en realidad debe subir cada una de las entregas. ¿Listo? El carrito de compras, cada grupo debe realizar la selección de componentes que van a comprar por DigiKey. DigiKey es una empresa en Estados Unidos, entonces vamos a pedir los componentes allá, ¿listo? Para que sean pues de buena calidad. Y ustedes puedan probarlos aquí y montar su diseño. ¿Listo? Entonces habrá un carrito por grupo, claramente, no cada estudiante va a tener un carrito, sino un carrito por grupo, y una PCB final por grupo. Pero el resto de las entregas son individuales. ¿Listo? ¿Bien? ¿Dudas o preguntas? Entonces yo le digo hoy mismo a John que los contacte para que el fin de semana se creen los grupos. Y ya digamos, ustedes comienzan a trabajar desde la próxima semana en el carrito, ¿cierto? Y en el site. ¿Por qué? Pues por las entregas, ¿no? 10 de diciembre, 10 de diciembre. ¿Listo? Y queremos que cuando ustedes lleguen a partir del 11 de enero, digamos ya, o hayan llegado o estén próximos a llegar los componentes. ¿Listo? Bien. Vale, creo que no hay más dudas ni preguntas, ¿cierto? Listo. Entonces, voy a dejar de compartir acá y voy a comenzar con el tema de hoy. Bien. ¿Alguien puede dar un resumen de lo que vimos en la clase pasada? ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿Lo qué? Los opamps ideales, sí. Ok, y a partir de ahí definimos el offset, ¿cierto? El offset era la no idealidad asociada a no tener una ganancia de modo común igual a cero, ¿cierto? Entonces, si volvíamos aquí un momento al circuito, ¿cierto? ¿Qué era lo que me decía ganancia de modo común igual a cero? Que si yo conecto esto a tierra o a una misma tensión, si pongámosle D,
B común, a la salida, ¿cuánto iba a tener? 0 voltios, ¿cierto? Listo. Bien, eso era en cuanto digamos, idealidades, ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando era no ideal? Yo les había mencionado un poco, les había comentado sobre los procesos litográficos, ¿cierto? ¿Se perdía la simetría del dispositivo o no? ¿Lo alcancé a mencionar o no? ¿Sí? Sí, ¿qué es lo que pasa? Digamos, yo diseño un amplificador operacional. Entonces, en mi simulador, yo voy a tener, digamos, un dispositivo que no sabemos qué es, ¿cierto? De esta manera. ¿Vale? Cuando a mí me regresa el chip y yo voy a mirar este dispositivo, yo voy a acelerar un poco, pero suele pasar, puedo tener esto acá. Y esto se debe a los errores digamos, al error probabilístico en la fabricación. Y es que sabemos que toda máquina de fabricación tiene una resolución mínima, ¿cierto? Entonces, esa resolución, aquí estamos trabajando con dispositivos en nanómetros, ¿sí? Entonces, claramente, pues vamos a tener este tipo digamos, de imperfectos, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que si yo aquí tengo voy a llamar esto un L y esto un W, y aquí yo puedo tener un W', ¿cierto? Y aquí un L'. Es decir que ni este son iguales, ni el W y el W' son iguales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ganancia de modo común 0, quiere decir que mi dispositivo al interior es simétrico, ¿sí? Yo, digamos, trazo un eje de simetría y digo, de aquí para acá es simétrico con respecto a aquí para acá, pues en principio todos los dispositivos deberían ser iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Supongamos ahora que me llega mi chip y entonces voy a tener este dispositivo acá, en la parte, digamos, en el eje de arriba, y este de aquí, en el eje de abajo. Eso ya es en la fabricación. Estamos de acuerdo que no son iguales, ¿cierto? Entonces, al no tener dispositivos iguales, rompo con la simetría del circuito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Eso qué va a generar? Que si yo a este circuito le dije, oiga, yo lo diseñé a usted para que, no sé, pasara una corriente de 100 microamperios. Y a este de aquí lo diseñé para que pasara una corriente de 100 microamperios. ¿Sí? Entonces yo les dije, bueno, lo diseñé para eso. Pero debido a estas imperfecciones, debido a la geometría, este de acá, por este de acá van a pasar, no sé, 105. Y por este de acá van a pasar 97 microamperios. Justamente debido a esa asimetría. Entonces, ¿eso qué me va a generar? Me va a generar un desbalance entre las partes, digamos, en el amplificador operacional, y eso va a generar que aquí a la salida haya una tensión diferente de cero, debido a este desbalance. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo divido este valor que tengo aquí a la salida por la ganancia intrínseca? ¿A dónde lo estoy llevando? Nos da un valor, digamos, tenemos una tensión de modo común, cortocircuitamos las entradas y nos da un valor de VOF a la salida. Si yo divido este valor por A sub 0, ¿a dónde estoy llevando esto? ¿A 0? Ya sabemos que A sub 0 es muy grande, ¿cierto? ¿Cómo es la función de transferencia de un amplificador operacional?
B out es igual a B out es igual a sub 0, B más, menos B menos. ¿Qué pasa si yo divido B out en A sub 0? ¿A dónde estoy llevando este valor? a la diferencia. A la entrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo cojo este valor y lo divido por A sub 0, lo estoy referenciando a la entrada. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Y se acuerdan que yo les mostré 4 configuraciones de una fuente de tensión? Es exactamente esto. La referenciación, es referenciar la tensión de salida debido a un modo común a la entrada, para tenerlo en cuenta. ¿Listo? ¿Vale? Bien. Entonces, de ahí aparecían 4 configuraciones y yo les comenté que la que íbamos a usar en clase era esta de acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Bien. Entonces, este BOS verdaderamente es que el B offset a la salida dividido por la ganancia. ¿Listo? Entonces es un valor relativamente pequeño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ganancia sabemos que es muy mala. ¿Listo? Bien, ok. Entonces, ya que, digamos, definir, está claro el offset, ¿no? Está claro de dónde sale y el por qué y las implicaciones, ¿no? Las implicaciones es que ahora voy a tener que tener en cuenta una tensión de C a la entrada. ¿Listo? De esta manera. Bien, ok. Voy a borrar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el efecto del offset en esta configuración que ya para nosotros es clásica, que es esta de acá. ¿Qué configuración es? Un no inversor. No inversor, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo, ok. Entonces es un no inversor. ¿Y cómo era su función de transferencia ideal? V out es igual a 1 más R1 sobre R2, ¿sí? Multiplicado por VI. ¿De acuerdo? Esto era idealmente, ¿no? Bien, ¿cómo sería la función no ideal? Es una sobre 1 sobre 1 sobre A. más Ah, ok, no, pero ya. Bien, es una muy buena, es una respuesta que no es la que espero, pero digamos que eso me trae algo. Y es que vamos a asumir todas las idealidades menos la del offset. Sí, entonces ahí, digamos, la ganancia intrínseca es infinita. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la expresión teniendo en cuenta únicamente la no idealidad del offset? El positivo va acá. ¿Correcto? Gracias. ¿Cómo sería la función de transferencia? al BI se le suma B. Al B se le suma B offset. Lo puedo ver así, exactamente, o podemos hacer superposición de fuentes también. ¿Sí? Primero tengo en cuenta BI, que esa ya la conocemos, que es exactamente esta de acá, ¿cierto? Por BI más el aporte de BOS. Entonces apago BI y únicamente tengo en cuenta BOS, es decir, que va a salir 1 más R1 sobre R2 por BOS. Y esto aquí que es 1 más R1 sobre R2 por BI más BOS, que es exactamente lo que dijo Carlos. ¿Cierto?
¿Listo? Entonces vean la aparición del offset, de la tensión de offset de la entrada, ¿cierto? En la expresión total. ¿Eso de ahí es bueno o es malo? ¿Ustedes qué creen? ¿Es bueno o malo? ¿Es bueno, digamos, tener una tensión aquí adicional a la tensión de información? No, ¿cierto? No es bueno. ¿Por qué? Porque yo también estoy amplificando esta tensión de aquí que es indeseable, ¿cierto? Que es una no realidad. Entonces mi señal de salida va a ser una composición de la señal de información que yo deseo más una señal indeseada. ¿Listo? ¿Vamos? Bien, ok. Ya vamos a hacer un ejercicio con números para que ustedes logren entender mejor lo que está pasando aquí. ¿Listo? Ya puedo borrar esto de acá. Entonces tengan esto presente, ¿vale? Es la misma función de transferencia que el ideal, pero a B le sumamos la tensión de BOS. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer ahora? Supongamos que tengo una señal de entrada de valor 10 microvoltios seno de omega t. ¿Listo? Y este amplificador de acá tiene un offset de 2 milivoltios. ¿Listo? Únicamente este amplificador de aquí tiene una tensión de offset. Este, digamos, lo vamos a trabajar completamente ideal. ¿Listo? Bien. Entonces, basados en la información que tenemos aquí y sabiendo que VCC más es igual a 20 voltios y VCC menos es igual a menos 20 voltios, ¿cómo es Vout? ¿Cuál es la forma de Vout? ¿Cómo sería la forma de Vout? ¿Listo? Pero antes, vamos a hacer un ejercicio, digamos, trabajando de manera ideal el circuito. ¿Sí? Entonces, grafiquemos aquí. Grafiquemos Vout contra el tiempo. Perdón, Vout contra el tiempo, pero idealmente. ¿Listo? Ideal. Para observar bien el efecto del offset y lograr hacer una correcta comparación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la señal B de entrada BIN, que es esta de acá? ¿Cómo la observaríamos a la salida? ¿Qué es lo que hay que identificar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo comenzaríamos analizando este ejercicio? Sabemos que BI es de la forma 10 microvoltios seno de omega t. Queremos ver a BI de manera ideal por ahora a la salida. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues sabemos que la ganancia, ¿cierto?
esta señal de aquí va a ser primero amplificada por esta de acá, ¿de acuerdo? Y después por esta de aquí. Entonces, ¿cuánto es la ganancia de este? Uno más, es decir, 100. Uno. Uno más, ¿cierto? Uno más, 101. Entonces, esta primera etapa, AB1, tiene una ganancia de 101 voltios sobre voltio. ¿Listo? ¿Y esta acá? Igual, ¿cierto? Entonces, AB2 es igual a 101 voltio sobre voltio. ¿Quiere decir que qué? Que Vout ideal, ¿cierto? Es igual a 101 al cuadrado multiplicado por 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Si no entienden, pueden preguntar. ¿No entendió, Carlos? Perdón, Jairo. Sí, para poder llegar aquí. ¿Por qué? Tenía la entrada, ¿cierto? Sabemos que la salida es igual a la ganancia por la entrada. Entonces, esta salida aquí es 101 multiplicado por 20. Pero ¿qué sabemos? Como están en cascada, sabemos que la salida del primero es la entrada del segundo. Por eso es que multiplicamos después esto aquí por 101 nuevamente. Por eso el cuadrado. ¿Ahora sí queda claro? ¿Sí? ¿O no? Ya. Listo, vean. Ok, ¿cuánto nos daría de amplitud? 101 al cuadrado por 10 micros. ¿Me pueden ayudar, por favor? Pero 110, 20. 0.1, ¿cierto? Listo. Entonces, sería una señal de amplitud 0.1 y 0.1 pico, ¿no? Menos 0.1. ¿Listo? Vamos, gracias. Listo, ok. Entonces, de manera ideal, ¿qué tenemos? Tenemos nuestros 10 microvoltios multiplicado por 101 al cuadrado, centrados en 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bien, ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues graficar, pero no idealmente, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí tenemos V out voltios. Esto es no ideal. Y esto es con respecto al tiempo. Ok, entonces, ¿qué tendríamos? Sabemos que la expresión para el caso no ideal es V out igual a 1 más R1 sobre R2 al cuadrado, ¿cierto? Ya sabemos que la ganancia es al cuadrado, multiplicado por VI más VOS. ¿Cómo sería la gráfica? La misma, solo que ¿qué? ¿Seguro 2 milivoltios? Vean lo que está pasando. Y esto es algo que, digamos, no hicimos tanto énfasis ahorita. Entonces, por un lado, ¿cierto? Está lo que habíamos encontrado anteriormente. Más 1 más R1 sobre R2 al cuadrado por VOS. Si yo expando esto de aquí, llegamos a esto de acá, ¿no? Entonces, vean lo que está pasando. Estoy multiplicando por la misma ganancia de todo mi sistema, también el offset. ¿Cuánto da? 20, o sea, esa parte 20 voltios, cuando se quería. Entonces, esto aquí da 20 voltios, 2 milivoltios, 40. 20,40, ok. Entonces, tengo, digamos, aquí 20,40, ¿cierto?
que es lo equivalente a esta parte de acá, y aparte de eso tenemos la parte senoidal, que es 1, ¿no? 1 hacia arriba y hacia abajo, punto 1 hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Es decir, sumado a este DC, tengo la señal de 0,1 seno de omega t. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, pero el Exactamente. ¿Qué pasa? se corta todo, que cambie. Vean lo que está pasando. ¿Cuánto es la tensión de alimentación máxima que puedo tener a la salida? 20 voltios. Y 20 voltios seguramente estará por acá. ¿Cierto? Estamos observando el problema, el gran problema que está generando el offset. Estoy perdiendo toda la información, ¿cierto? ¿Por qué? Porque antes estaba esperando una señal de esta manera, pero ahora, ¿qué voy a obtener a la salida? Simplemente un DC de 20 voltios. ¿Por qué? Porque el offset ultrapasó, ¿cierto?, el máximo valor posible que tenía. Entonces vean el gran problema que puede causar el offset en los circuitos. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo creo que comparando esto aquí con esto de acá, ¿cierto?, nos damos claramente el efecto, ¿no? Es una señal senoidal sumada, y a esa señal le sumamos un DC correspondiente al valor del offset multiplicado por la ganancia cuadrada. ¿Sí? Y claramente, pues, en rojo nos damos cuenta que se pierde toda la información. No tenemos más información. No tenemos más información esperada. ¿Listo? Bien. Jeris, Andrés, Brian, Carlos, Juan Manuel, Kevin, Andrea, Valeria, ¿todo ok? Sí, señor. Listo. Vale. Entonces, esto es lo que pasa con el offset. El offset me puede adicionar un DC. No necesariamente, digamos, tiene que superar el valor de alimentación, pero mi salida va a tener un DC. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que vayan al simulador de eso, que coloquen una de estas referencias, cortocircuiten las entradas, ¿sí? Colóquenle una fuente de 1 voltio por ahí y midan la tensión a la salida. Y esa tensión divídanla por la ganancia intrínseca del modelo. Cada amplificador de estos va a tener una ganancia asociada y por lo tanto eso nos va a permitir encontrar el valor del offset. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes ya saben buscar en datasheets, en las hojas de datos, ¿no? ¿No han visto eso? Vale. Esperen y comparto. Por ejemplo, todo circuito integrado, ¿cierto? Que yo compro, pues tiene su hoja de datos. La hoja de datos en inglés la conocen como data sheet, que es esto acá. Entonces simplemente ¿qué hacen? Data sheet del LM324. Entonces van, buscan, digamos, este OnSemi, que es una empresa. Y aquí, digamos, está toda la información correspondiente a su circuito. Por ejemplo, sabemos que el LM324 lo alimento con 32 voltios o más o menos 16 voltios. Puede ser dual, puede tener tanto valores positivos como negativos o simplemente positivos. ¿Listo? Entonces, para valores únicamente positivos, yo puedo alimentar entre 0 y 32. Mientras que para valores duales, puedo alimentar entre más 16 y menos 16. ¿Bien? Ok, déjenme ver si encuentro la ganancia.
Oye. Por acá. 100 voltios por milivoltio. Es como la ganancia, ¿no? ¿Qué significa 100 voltios por milivoltio? Que por cada milivoltio que yo coloco en la entrada, ese se va a ver multiplicado por 100. Pero ojo, ese es el A sub 0, ¿no? ¿Se acuerdan que la sub 0 es muy grande? ¿Sí? Es decir, que es lo mismo que si yo le coloco 1000 milivoltios, ¿cierto? Es decir, daría 100 por 10 a la 3, obtendría por cada voltio, ¿cierto? Cada voltio se vería multiplicado por eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, verdaderamente la ganancia intrínseca es 10 a la 5. Ese es el A sub 0. Entonces, cuando ustedes vayan a coger el elemento del 24 y hagan este test, que les digo de cortocircuitar las entradas, la ganancia, el valor que les dé a la salida lo van a tener que dividir por 10 a la 5. Y ese va a ser el BOS referenciado a la entrada. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces voy a dejar de compartir acá. ¿Vale? Y da entonces 10 a la 5. ¿Listo? El A sub 0. Ok. Bien. ¿Listo? Entonces con eso termino el tema del offset. Y me voy a adentrar ahora a el proyecto. Bien. Entonces, quiero saber si hay más dudas o preguntas con respecto a esto. ¿No? ¿Está todo claro? Listo. Bien. Ok, listo. Bueno, entonces, basados en lo que han aprendido en la carrera, ¿ustedes cómo funciona un amperímetro? Entonces tenemos la alimentación, ¿cierto? Tenemos la VDD y tenemos aquí el circuito al cual le quiero medir la corriente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo coloco el amperímetro primero que nada? En serie, ¿cierto? Lo primero, entonces colocamos nuestro amperímetro, ¿sí? El rojo es el que ustedes manejan, ¿vale? Y lo colocamos en serie. ¿Cierto? Y aquí nos va a arrojar un valor, ¿vale? Bien, ok. ¿Qué es lo que ocurre al interior de este circuito? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿O cómo creen que debe estar funcionando ese amperímetro? Parecido a cómo funciona un wattmetro, que para mí corriente es una bobina muy... Como una bobina. Ok, esa es una forma de medir corriente. También tiene la pinza, ¿no? Hay unas pinzas con campo magnético. Pero digamos que pues vamos a enfocarnos en el más básico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la forma más fácil de medir corriente? ¿Qué debería estar pasando aquí para medir corriente de la forma más fácil? Una resistencia, exactamente, ¿cierto? ¿Cómo? Y el de Ohm. Y ley de Ohm, exactamente. Entonces, ¿cómo sería el circuito equivalente? Tendríamos aquí VDD, ¿cierto? Tendríamos aquí esto acá, y tendríamos una resistencia en serie, que como dicen, ¿cierto? Por ley de Ohm, B1, B2, ¿cierto? Yo conozco el valor de la resistencia y por lo tanto conozco
la diferencia de tensión, conozco la corriente, ¿cierto? Eso sería como la forma más fácil. ¿Vale? Bien, ok. ¿Quieres ir por un título? ¿No? Listo. Pues sí, no hay problema. ¿Vale? Bien, ok. Entonces, eso por ley de Ohm, ¿cierto? Sería como la forma más fácil. ¿Listo? Vale. Entonces, pregunta. ¿Cómo sería la caída de tensión si yo tengo una corriente I1 que pasa con respecto a una corriente I2 que pasa? ¿Cuál caída de tensión sería más grande? A través de esta resistencia. Pues llamemos esto de más y de menos, como para que no haya opciones. Y eso sería un delta B. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál delta B sería más grande? ¿Delta B1 o delta B2? Está pasando más corriente, estamos de acuerdo que aquí pasa más corriente que acá, ¿no? Más grande que eso. Delta B2 sería más grande, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un delta B1 asociado y un delta B2 asociado. Y sabemos que como la corriente aquí es más grande, entonces esto va a ser de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿nos estamos dando cuenta del problema que está ocurriendo, sí o no? ¿Qué problema le ven ahí? ¿Dime? ¿Hasta cuánto resistiría? Ok, digamos que los elementos están bien definidos, ¿cierto? Y no habría ningún problema en cuanto a material, ¿no? ¿Qué problema le vemos ahí? ¿Qué problema le vemos si la corriente sigue aumentando? El problema sería que la resistencia está consumiendo potencia. Si la resistencia consume potencia, quiere decir que hay una caída de tensión bastante importante, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de lo que puede estar pasando. Está disminuyendo la corriente normal. Digamos, yo quiero que pase una corriente determinada, la que tarde de esto le estoy disminuyendo la Ok. corriente. Eso es si esta resistencia es muy grande, pero esta resistencia es fija. Entonces, verdaderamente lo que va a aumentar es la corriente y por lo tanto aumenta el delta B. ¿Cierto? La resistencia en principio debe ser fija cuando estoy en un rango específico, ¿no? De miliamperios o de microamperios o de amperios. ¿Cierto? Entonces la resistencia como tal no varía. Entonces no es la resistencia la que haría que pasara menos corriente por acá. Ok, vamos a verlo de otra manera. Ya nos damos cuenta que aquí hay una caída de tensión, ¿cierto? Bueno, esto de acá es lo que se conoce como, esta caída de acá, se conoce en inglés y en los multímetros como el burden voltage. ¿Sí? Es así como se conoce la caída de tensión sobre el multímetro. Bien, entonces les voy a presentar, espero que lo reconozcan, algunos burden voltages de algunos multímetros comerciales. ¿Reconocen alguno de estos? ¿Cuál? ¿Todos? El rojo, el amarillo. ¿El rojo, el amarillo? ¿Usted ha trabajado con todos, Carlos? Bueno, no sé si el último. Este acá. No, Pues. creo que no sé. Ok. Bien. Entonces, por lo menos yo puedo decir que este de aquí lo han trabajado todos, ¿cierto? Vale, bien. ¿Qué es esto acá? Estas son las unidades, este es el burden voltage de este multímetro. ¿Sí? Entonces lo primero que hay que identificar son las unidades. Vean que no, las unidades del burden voltage no son tensión, sino son tensión por miliampere, bueno, en este caso todos son por miliampere, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta que las unidades cambian con respecto a la escala donde me encuentro. Es decir, que para este de acá,
¿cierto? Si pasan, no sé, digamos, una corriente de, por decir algo, 100 miliamperios, ¿cuánto va a ser la caída de tensión? 460. 460, ¿estamos de acuerdo? ¿Seguro 460? 4.600 o 460, sería 4.6 milis 460 mil. sobre miliamperio, ¿cierto? Por una corriente de 100 miliamperios, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuánto das? A 460 milivoltios. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el cálculo, ¿cierto? Quiere decir que si una corriente de 100 miliamperios pasa por ese multímetro, va a haber una caída de tensión de 460 milivoltios. ¿De acuerdo? Si pasan 10 miliamperios, 46 milivoltios. Si pasa 1 miliamperio, 4.6 milivoltios. ¿Bien? Ok, entonces recordemos este valor de acá, 4.6 milivoltios por miliamperio. Vale. ¿Qué nos damos cuenta? Aparte de que unos son más caros que otros. ¿Qué podemos decir? Que no necesariamente pagar más significa ¿qué? Precisión y definición del. El burden voltage, ¿cierto? Uno diría, bueno, si yo pago más, debería tener menor burden voltage, debería tener menor caída de tensión, ¿cierto? Pero vean que no necesariamente ocurre eso. ¿Sí? Vean que, por ejemplo, este de aquí que cuesta $900, que es un Fluke, cuesta muchísimo menos, cuesta mucho más que este de acá y que este de acá, pero tiene un burden voltage mayor, ¿no? Entonces, verdaderamente ahí depende del multímetro, ¿listo? Entonces, bien, quería traer esto aquí para traerles valores reales, ¿bien? Y ahora sí podamos entender un poco más el verdadero problema del burden voltage, ¿listo? Bien. Entonces sigamos con nuestro multímetro rojo. ¿Cuánto dijimos que era el burden voltage? 4, ¿sí? ¿4 qué? 4.6, más alto. 4.6, ¿cierto? El burden voltage es igual a 4.6 milivoltios por miliamperio. Bien, entonces, supongamos algo. Supongamos que para un primer caso, PDD vale 20 voltios, ¿cierto? Tenemos aquí la alimentación, tenemos aquí nuestro circuito y aquí tenemos nuestro multímetro. ¿Listo? ¿Cuánto debería ser la caída de tensión en el multímetro si está pasando una corriente de 100 miliamperios? ¿Cuánto dijimos que era? 460 milivoltios, ¿cierto? 0.46 voltios. Ok, ¿cuánto representa 0.46 en 20 voltios? Entonces, 0.46 sobre 20%, ¿cuánto daría? 2.3%. Quiere decir que la caída de tensión, ¿cierto?, sobre el multímetro corresponde a un 2.3% de la tensión total. ¿De acuerdo? Listo. Bien, ok. Pero, ¿qué sabemos de las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías tienden a tener una tensión de alimentación mayor o menor. Menor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ya tienen dispositivos de 5 voltios, de 3.3 voltios. ¿Sí? Supongamos que ahora VDD es igual a 2 voltios. ¿Cuánto sería la caída de tensión si yo tengo 100 miliamperios? ¿Cuánto sería la caída de tensión? 23. No, la caída de tensión. Los mismos 0.46 voltios, ¿cierto? 0.46 voltios. Pero ahora
cómo es el peso de la caída de tensión del multímetro en la tensión total. Entonces, Carlos dice que es, perdón, 23, ¿no? 23%. Creo que ahora sí estamos mirando cuál es el problema, ¿no? Y es que, vean que para este segundo caso, para, digamos, circuitos más recientes, más modernos, que trabajan con tensiones de alimentación mayores, un cuarto de la tensión se está cayendo en el multímetro. ¿Eso es mucho o eso es poco? Muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? 2 menos 0.46 da 1.54. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean lo que está pasando aquí. Este dispositivo está pensado para trabajar a 2 voltios, pero yo le coloco un multímetro y, digamos, para el punto de operación en el cual quiero medir la corriente, pues tengo 100 miliamperios. Y justo para ese momento, justo para ese punto de operación, tengo una tensión sobre mi circuito de 1.54 voltios. ¿Qué puede generar esto? Sabiendo que yo estaba esperando 2 voltios. No funciona. Que no funcione bien, exactamente. Exactamente, ¿cierto? Yo estaba esperando que mi circuito funcionara a 2 voltios, pero trabajaba a 1.54 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente mi circuito no funcione como yo esperaría que estuviera funcionando. ¿Todo por qué? Porque conecté mi multímetro y mi multímetro tiene una caída de tensión de 4.6 milivoltios por miliamperio. Entonces ya entendemos cuál es el problema, ¿no? El multímetro, la tensión de Burton puede estar afectando mi medición para tensiones pequeñas. ¿Listo? Esa caída de tensión puede ser bastante importante. Ok, entonces ese es digamos, es uno de los primeros problemas, o ese es el primer problema más bien que encontramos en los multímetros actuales. Esto de acá, ¿listo? El burden voltage, que es un valor muy importante. ¿Listo? Bien. El segundo, este creo que ya ustedes lo han visto un poco más. Tiene que ver con la precisión que hablaba Carlos. Y es que, ¿qué? El multímetro va a medir 460, no sé, miliamperios, por decir algo. Un valor de corriente. ¿Listo? Si yo coloco mi multímetro en el rango de los miliamperios, ¿qué es lo que voy a observar en los 4 dígitos que hay el voto? ¿Qué observaré en la pantalla? Si paso una corriente de 460 miliamperios y coloco mi multímetro en el rango de los miliamperios, ¿qué debería observar acá? Estoy viendo que este es como la coma, ¿no? Bien. 460, ¿cierto? Exactamente, 460. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo me equivoqué y puse en el rango de los microamperios? ¿Qué veré? Cero, 5. No, diríamos. ¿Sí? Sí, aproximamos. Entonces veríamos aquí 0, 0, 0. Perdón. Uy, no, estoy súper equivocado. Veríamos 460, en realidad al contrario, era 460.000. Bien. Hagamos algo. Déjenme y yo hago este pequeño cambio. Porque ahora sí ha quedado bien por el ejercicio. Ya. Era 460 micros. Aquí era en el rango de los micros y aquí en el rango de los milis. Ahora sí. No, ahora sí me queda. 0, 0, 0,
¿no? Entonces vean que entre rango y rango yo paso de una precisión de 3,5 dígitos a una precisión de 1,5 dígitos. ¿Por qué 1,5? Porque digamos los decimales corresponden a medio dígito. ¿Listo? Entonces ese es otro problema de los dispositivos actuales. ¿Bien? Vale. Entonces tenemos el problema del Burden Voltage y el problema de la precisión. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a hablar sobre el proyecto. Pero antes, vámonos a una pausa de 5 minutos. ¿Les parece? Como para que nos despertemos un poco más. ¿Listo? Entonces, voy a parar la grabación y en 5 minutos regresamos, ¿vale? Para continuar con el proyecto. ¿Listo? Recording stopped.
Parciales del otro viernes, ¿no? Entonces, la próxima clase, yo creo que termino esto, de presentar el proyecto, listo. Y si tienen dudas o preguntas, pueden traerlas, ¿vale? Abriré ahí un espacio para hacer eso. Bien, ¿arrancamos? Sí. ¿Listo? Bien, arranquemos entonces. Recording in progress. Ok, bueno, entonces, les había comentado, ¿cierto?, que la idea del proyecto era hacer un medidor de corriente, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de este medidor de corriente? Uno, pues que es de bajo precio, como nos vamos a dar cuenta cuando realicemos el pedido. Dos, que maneja 3 rangos de corriente, nanos, micros y milis, ¿sí? Usualmente los multímetros comerciales, ¿cuántos rangos manejan? A ver. 2, ¿cierto? 2 rangos. Esperen que no estoy compartiendo. Allá. ¿Cuáles son los rangos que usualmente trabajan? Mili y micro, ¿cierto? Lo interesante de este de acá es que maneja 3 rangos. Milis, micros y nanos. ¿Bien? Ok. Y lo otro es que puede ser portátil. Ustedes no necesitan estar conectados a una fuente de alimentación ni nada. Para hacerlo funcionar, esto va a tener su propia alimentación con una batería. ¿Bien? Ok. Entonces, basados en eso, voy a mencionar, digamos, las 3 partes principales de este proyecto. La primera es esta de acá. Esto de aquí corresponde a la selección, ¿cierto?, del rango, como nos damos cuenta. Vean que aquí aparecen nada los micros y miles, ¿no? Entonces, selección. Ustedes me disculparán, pero bueno, pues con mouse, digamos que no es la mejor forma. Selección, rango, ¿no? Rango de la corriente. Listo. Lo segundo, ¿qué es esto de acá? ¿Qué circuito que ustedes conocen es ese de ahí? El amplificador inversor. El no inversor. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cierto? Es un amplificador no inversor. Vean que la entrada, ¿cierto?, va por entrar más. El menos, ¿cierto?, está conectado a esto aquí, que sería como nuestro R1, y esto acá sería como nuestro R2. Y ahí iría después conectado a la salida, ¿cierto? Esto sería una parte de amplificación, es decir, que va a amplificar una tensión que se va a generar aquí, ¿cierto?, en el rango de selección. Y lo otro es todo esto aquí, que corresponde a la parte de alimentación.
¿Vale? Ustedes mismos se dan cuenta que aquí hay una batería de 3 voltios. ¿Listo? Alimentación. Bien. Entonces, esas son las 4 partes principales las 3 partes principales del proyecto. Selección del rango de corriente entre milis, micros y nanos. Una parte de amplificación. Vean que la salida también se encuentra en la parte de amplificación. Y una parte de alimentación para que su multímetro sea total. ¿Listo? Entonces, enfoquémonos en esta de acá. Bien. Yo me borro aquí. Y voy a copiar el circuito que teníamos ahí. Y lo coloco acá para guiarlo. Bien, ¿qué teníamos acá? Tenemos una entrada positiva, una entrada negativa, una resistencia de 10K con un 0.1%. ¿Qué significa ese 0.1%? La tolerancia, es decir, que esa resistencia puede variar entre cuánto y cuánto, según el fabricante. ¿De cuánto y cuánto puede variar? ¿Ah? Sí, 9.990 y Es decir, que este valor de esta resistencia, a mí el fabricante me está diciendo que varía entre 10K más o menos 0.1%. ¿Cierto? Eso es lo que significa. ¿Listo? Bien, eso es lo primero. Ok. Bien. Esta es la salida. ¿Sí? Y el rango de arriba es nanos, nanoamperios. El de acá es microamperios. Y el de aquí es miliamperios. Miliamperios, microamperios y nanoamperios. Tenemos un 10R 0,1%. ¿Qué significa 10R 0,1%? ¿Qué significa? 10R 0,1%. Nuevamente tenemos la tolerancia, ¿cierto? La tolerancia creo que sí está clara. ¿Y esa 10R qué significa? ¿Idea? 10 veces la resistencia que ya teníamos. 10 veces la resistencia que ya que teníamos. ¿Cómo así? La de 10K. 10R. Sí. O sea, tendríamos 10 megas. No. Este R, porque lo que está confundiendo es el R, ¿cierto? Ese R verdaderamente significa el punto que separa los enteros de las decimales. Entonces, ¿de cuánto sería esta resistencia? ¿De 10? Exactamente. Y la que queda aquí, la que está acá, ¿de cuánto sería? ¿La resistencia? 0.01 ohms. Listo, vean que es una resistencia muy chiquita, ¿cierto? Bien, entonces estamos de acuerdo que esto acá es exactamente la entrada. ¿Sí o no? O hay algo que me falta. Bien, revisen. Recordando que aquí tenemos VDD y aquí tenemos el circuito al cual le vamos a medir la corriente. Sí.
Esto es un switch, exactamente. Esto de acá. O sea, todo esto de aquí es un elemento, es un switch. ¿De acuerdo? Sí. Que me va a permitir seleccionar entre nanos, micros y milis. ¿Bien? Pero entonces lo que tengo aquí es exactamente lo que está allá, ¿cierto? Listo. Ok. Entonces la conexión dividida de esta manera, ¿no? VDD, multímetro y el dispositivo. ¿Listo? Bien. Entonces, enfoquémonos en el primer rango. Entonces, primer rango. El rango de los nanoamperes. ¿Listo? Entonces, si yo conecto el circuito al rango de los nanoamperios, ¿cómo quedaría? Entonces conectaría esto acá, ¿cierto? ¿Sí? Y esto quedaría abierto y esto de acá pasaría aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que el circuito que me queda es este de acá, ¿no? ¿Sí o no? Digamos, el resto no me interesa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, en el rango de los nanoamperios, ¿cuál sería la corriente mínima que yo podría identificar y cuál sería la corriente máxima que yo podría identificar en un rango de nanoamperios? ¿Cuál sería? 999 nada. Entonces, la corriente máxima, ¿cierto? Que yo puedo identificar es 999 nanoamperios. ¿Y la corriente mínima? En el rango de los nanoamperios, ¿cuánto sería la corriente mínima que yo podría identificar? ¿Cuánto sería? 0,001 ¿Nanos? Mi multímetro me dejaría identificar 0. ¿Ah? Entonces vayamos a los 4 dígitos. ¿Cierto? ¿Cuánto sería la mínima corriente que yo podría identificar aquí? 0,1. 0.1 nanos. ¿Ok? Tendría aquí 0, 0, 0. Pero 0.1 nanos ya es 100 picos. ¿De acuerdo? Entonces me iría, digamos, tal vez a un hipotético rango de picos. Verdaderamente la mínima corriente pues es un nano, ¿no? La mínima corriente que yo puedo determinar correctamente es un nano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este sería, digamos, mi rango de corrientes a identificar en el rango de los nanoamperes. ¿Vale? Listo. Entonces, según esto, ¿cómo sería el flujo de la corriente que atraviesa mi dispositivo para medir ya sea un nanoamperio o 999 nanoamperios? ¿Cómo debería ser la corriente, el flujo de la corriente? La corriente viene por acá y después ¿qué? Entra y después ¿qué pasa? Se devuelve, ¿cierto? Hace esto y después viene mi dispositivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ley de Ohm, ¿no? La corriente pasa por la resistencia de, en este caso, 10K. ¿De acuerdo? Entonces la corriente iría de esta manera. ¿Tiene para dónde ir más? Si la corriente viene por acá, recordemos que aquí hay un amplificador operacional. ¿Cuánto es en principio la corriente de entrada de un amplificador operacional? Cero. Es muy chiquito, ¿cierto? Entonces verdaderamente la corriente viene es por aquí. ¿Listo? Por acá no puede venir.
sea, pero eso es borde intentaría si están conectados. ¿Cómo? El borde de nanoamperio y nanoamperio están conectados. Están conectados, sí. Solo que de aquí a acá pues vemos circuito abierto y verdaderamente esto viene por acá hacia el opamper. ¿Listo? Bien. Ok, entonces, ¿cuánto es la caída de tensión que yo tengo aquí para mi corriente mínima de 1 amperio? Podríamos llamarlo delta V min, ¿no? Y aquí, delta V max. Uno por 10 amperes. O sea, 10 microvoltios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la corriente de un nanoamperio que pasa por esta resistencia va a generar 10 microvoltios de salida. Ah, ok, ya entiendo por qué necesitamos una etapa de amplificación. ¿Estamos de acuerdo? Estamos trabajando con tensiones pequeñas. ¿Listo? Y para el delta max, 9.99 milivoltios. 9.99 milivolts. Listo. Quiere decir que cuando esta corriente vale 999 nanoamperios, que es la corriente máxima que puede pasar en este rango, ¿cierto? Entonces, va a tener un delta V aquí de 9.99 milivoltios. ¿Es grande o es pequeño? ¿Es grande? ¿Comparado con qué? Con la corriente que está ¿Con esta de acá? más abajo. Pero eso es lo que genera esto, ¿no? Entonces aquí, digamos, es donde yo quiero que regresemos al burden voltage de el multímetro comercial. ¿Cuánto era? Habíamos dicho que es 4.6 milivolts por miliamperio. ¿Listo? Esta parte de aquí representa el rango en el cual yo me voy a mover. Entonces, lo que me está diciendo esto es que por cada miliamperio de corriente, ¿cierto? Yo voy a tener un delta V de 4,6 milivoltios. ¿Sí? ¿Cuál sería el burden voltage para este rango? Para el rango de los nanoamperios de nuestro multímetro. Entonces, para cada miliamperio, cada 1 miliamperio me genera 4.6 milivoltios. Entonces, aquí sería para cada nanoamperio, ¿cierto? ¿Cuánto me genera? ¿Un nanoamperio cuánto genera de caída de tensión? 10 microvoltios. 10 microvoltios, exactamente. Entonces, el burden voltage de este rango es igual a 10 microvoltios por nanoamperio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cada nanoamperio que pase de corriente por la resistencia va a generar una caída de tensión de 10 microvoltios. ¿Estamos de acuerdo? Que fue exactamente este cálculo que hicimos, ¿no? Sabemos que la corriente mínima es 1 nanoamperio y el equivalente a eso va a ser 10 microvoltios. ¿Listo? Bien. Si comparamos este burden voltage con este burden voltage, bueno, tal vez no sea muy correcto, ¿cierto? Porque estamos en diferentes escalas. ¿Listo? Pero recordemos esto y ya lo vamos a mirar para el rango de los miliamperios de nuestro multímetro. ¿Bien? Lo importante es que, ¿qué? Es que determinamos el burden voltage de nuestro amperímetro para el rango de los nanómetros. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? ¿O quedó claro? Quedó claro, ¿cierto? Yo sé que por acá, para cada miliamperio de corriente, hay un delta V que se genera, que es el burden voltage, ¿no? Eso me lo dice el burden voltage. Entonces yo sé que cuando pasa 1 nanoamperio, en el rango de los nanoamperios, hay una caída de 10 microvoltios. Entonces por eso, por cada nanoamperio que pase, hay 10 microvoltios de caída de tensión. ¿Listo? Bien, ok. Entonces ese es el rango de los nanoamperios. Vámonos ahora a ¿cuál? Al rango de los micros, ¿no? Bien. Entonces, déjenme borro aquí esto de acá.
Entonces voy a dejar esa información aquí arriba, ¿listo? Entonces para el rango de los nanoamperios, el burden voltage es igual a 10 microvoltios por nanoamperio. Ok. Entonces ahora vámonos para el rango de los micros, ¿cierto? Entonces esto ya no va acá y esto tampoco va aquí, ¿cierto? Pero ahora esto viene acá y esto viene acá. Solo que aquí me falta una resistencia, ¿no? ¿De cuántos quedas? Esto viene acá. 10 R 0.1 o 10 ohms, ¿no? Ya hemos dicho. ¿Cierto? Recuerden que el R representa el punto entre enteros y decimales. ¿Bien? Este es el circuito equivalente que quedaría entonces, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Confirmado? ¿Listo? Entonces vean que, ¿qué fue lo que hicimos? Colocamos una rama en paralelo con la de 10K. ¿De acuerdo? Bien, solo que ahora estamos en el rango de los microamperios. Entonces, basados en el estudio que hicimos ahorita, ¿cuánto es la corriente máxima y la corriente mínima para el rango de los microamperios? Y un micro, ¿cierto? Y el delta V que genera esto, ¿cuánto es? Entonces, antes de eso, observemos qué es lo que pasa. Tenemos la corriente, ¿cierto? Bajando por VDD y va a pasar por nuestro multímetro. ¿Por dónde pasa esa corriente? Por las dos resistencias. Solo que, ¿qué? Solo que una resistencia es 1000 veces menor que la otra. Quiere decir que, vamos a decir que toda la corriente se viene por esta acá. ¿Sí o no? Exactamente. Entonces, como es un paralelo, ¿cierto? La corriente siempre va a coger el camino de menor impedancia. ¿Listo? Entonces, verdaderamente la corriente va a hacer esto de acá ahora. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces la corriente va a pasar ahora en el rango de los microamperios por la resistencia de 10 ohms. Según eso, ¿cuánto va a ser el delta V mínimo? ¿10 microvolts? Ajá. ¿Y? 9.99 milivolts, ¿no? Entonces, según esto, ¿cuánto debería ser nuestro burden voltage en el rango de los microamperios? ¿Cuánto debería ser? 10 microvoltios cada microamperio. Por cada microamperio, exactamente. 10 microvoltios por microamperio, ¿cierto? ¿Listo? ¿Qué esperaríamos en el de los milis? Exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a comprobarlo, ¿listo? Bien, entonces queda claro esto de acá, ¿no? La caída de tensión y la obtención del burden voltage para el rango de los microamperios. ¿Bien? Ok. Entonces ahora me voy a pasar al rango de los miliamperios. Según esto, pues esto de aquí queda desconectado. ¿Sí? Y lo que tengo acá es una resistencia de 0
0.01 ohms, con una tolerancia de 0.5%. Y esto de acá viene, aquí no. Y pasémonos ahora al rango de los miliamperios. Bien. Misma pregunta. En el rango de los miliamperios, la corriente mínima y la corriente máxima. $999 y 1 miliamperio, ¿cierto? Entonces, para este rango, como las corrientes ya son mucho más grandes, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto aquí no es 999 miliamperios. Va a ser menor. ¿Vale? Y esa información la encuentran en este documento que les vamos a pasar. ¿Listo? Para que lo busquen. Sí, bien. Un poco más alto para que escuchen. ¿En qué parte? R3. ¿El de R3? ¿Cuál es el? Sí está acá, ¿no? Sí. Sí, yo borré la otra. Ahí es. Vale, listo. Entonces, para que quede de tarea, ¿no? Buscar en el documento cuánto es la corriente máxima. ¿Listo? Es menor. Bien. Y sobre todo entender el porqué. El por qué no es 999 miliamperios. ¿Bien? Vale. Según esto, ¿cuánto es el delta B mínimo? Entonces, veamos por dónde va a correr la corriente. Si es cada en paralelo con 0.01 ohms, va a pasar completamente por aquí, ¿cierto? Listo. ¿Cuánto es este delta B mínimo? $10 micros, los mismos 10 micros de siempre. ¿Cuánto va a ser el burden voltage en el rango de los miliamperios? Exactamente. 10 microvoltios por miliamperio. Si lo comparamos con los 4,6 milivoltios por miliamperio, ¿cierto? Del multímetro que conocemos, del comercial, ¿cuál es mejor? Este es el nuestro, ¿no? Entonces vean que ahí ya resolvemos muchísimo el problema de tener una caída de tensión importante en el multímetro. Con esto de acá. ¿Listo? Bien. Preguntas o dudas que tengan. Queda entonces claro cómo es que se obtiene el burden voltage, ¿no? ¿Sí? En el switch que dice, esperemos un momento. Voy a compartir. Pues aquí preguntan qué pasa, qué está ocurriendo en el switch. Ahora sí se ve, sí. Esto acá, ¿no? ¿Qué? Sí, no, es que Nada de micros civiles. no, Ok, la referencia. Simplemente una referencia, ¿vale? Bien, ok. Entonces, primera tarea, ¿cierto? Mirar por qué no, en el rango de los miliamperios no llega a 999, sino a un valor menor. Segunda tarea, que ustedes van a tener que ver. Esta resistencia de aquí es un poco especial. No tiene dos terminales, sino que tiene cuatro terminales. Y ustedes van a tener que buscar por qué. También está en el documento. ¿Listo? Entonces, esa sería la otra tarea.
¿Listo? ¿Bien? Y la evidencia ¿La qué? que está la evidencia y la confianza. El que está abierto, ¿cómo así? Sí, o sea, la confianza. Esto acá. Eso acá simplemente es que es el mismo dispositivo. Que todo eso está dentro de una caja. Es decir, lo podrías ver de esta manera. Bueno, voy a hacerlo de otro color. Todo esto está dentro de una misma caja. Simplemente eso, ¿vale? Bien. No, pero es importante que cada detalle lo tengan claro. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que a medida que íbamos cambiando de rango, que íbamos aumentando la corriente, ¿cierto? ¿Qué pasaba con la resistencia? Se bajaba en la misma proporción, ¿no? Si yo pasaba de nanos a micros, aumentaba 1000 veces el rango. ¿Y la resistencia cuánto se disminuía? Mire, pasamos de 10K a 10, ¿cierto? Y cuando pasamos de un micrón a milis, ¿cierto? También subíamos de 1000 veces el rango, ¿cierto? Y la resistencia pasaba de 10 a 0.01. Por eso es que se mantiene este valor del Burden Voltage de 10 microvoltios, ¿sí? Por nanoamperio, por microamperio y por miliamperio. Porque en un caso, yo subo la corriente y en el mismo momento yo disminuyo la resistencia en la misma proporción. Por eso es que el Burden Voltage se mantiene y es tan bajito. ¿Listo? Bien. Un detalle a mencionar es que si ustedes se dan cuenta de esta resistencia siempre va a estar conectada. ¿Estamos de acuerdo? Las otras yo las puedo eliminar con los switches. Con esta de acá, digamos, elimino esta de aquí y digamos esta de acá conecta esta de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Es porque yo necesito una resistencia, digamos, para que pase para que digamos no genere valores erróneos cuando esté en circuito abierto. Y necesito una pequeña resistencia equivalente, ¿vale? Es por eso. Bueno, pequeña no, porque es de 10K, ¿no? Una resistencia equivalente de 10K. Simplemente para, digamos, no tener un circuito abierto, porque eso puede generar problemas de medición, sino que una resistencia de 10K, digamos, ya fija, ¿listo? Para evitar cualquier variación de tensión a la hora de medir. ¿Listo? Bien, ok. ¿Dudas, preguntas? ¿El documento está ya en la plataforma? El documento lo sube John. Yo creo que John ya se debe comunicar con ustedes hoy mismo. ¿Listo? ¿Por correo? Por correo, si yo les pasé sus correos, entonces verifiquen en spam. ¿Vale? Porque a veces llega spam. ¿Qué me ha pasado? ¿Listo? Bien, entonces, primera parte del dispositivo ya está claro, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Faltan 4 minutos, ¿vale? Vamos a hacer aquí un cálculo rápido de lo PAM. ¿Cuánto es la ganancia de los PAM? No, pues si no quieren que lo hagamos, pues nos vamos ya. ¿Cuánto es la ganancia de los PAM? Entonces, Brian, ¿cierto? Mencionó que esto era un no inversor. ¿Cuánto es la ganancia? 1 más R1 sobre R2. En este caso, ¿qué es R1 y qué es R2? R1 es la suma de R3 y R11. ¿Qué es igual a cuánto? 99K, ¿cierto? Y R2 es el mismo R5, ¿cierto? Quiere decir que la ganancia de cuánto es de esta etapa? 100, ¿cierto? 1 más 99K sobre 1K, 100, ¿cierto? Entonces la ganancia va a ser de 100, ¿listo? De 100 voltios sobre voltio, ¿vale? Bien. Entonces ya sabemos que la etapa de amplificación es de 100, ¿vale? Los capacitores y el resto lo vamos a ver en la próxima clase. Ah, bueno, una pregunta. ¿Por qué no colocar aquí directamente 99K? Dime. ¿Por si no hay resistencia de qué? ¿De 99K? ¿Ustedes conocen una resistencia de 99K?
¿Conocen una 75 de 24K? ¿Tampoco? ¿Lo tienes ahí la tabla o no? La tabla de resistencias, ¿no? Entonces lo que pasa es que aquí no tenemos 99K porque la resistencia de 99K no existe. Mientras que la de 75 y la de 24 sí. Entonces aquí ya nos están dando los valores comerciales. ¿Listo? Por eso. Bien, eso es todo muchachos por hoy. ¿Dudas, preguntas que tengan? Andrés, Brian, Carlos, Juan Manuel, María, Valeria, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Por mi parte, no. ¿No? Vale, listo. Ok. Entonces nos vemos en marzo. Buen fin de semana.